Se le paró con 3 pastillas de Viagra, pero él no se paró más nunca. Don Carlos era un paciente de 72 años que tenía 2 relaciones, la de su casa y una novia fuera de su casa que tenía 27 años. Don Carlos organizó un paseo con su novia, decidió irse a una playa durante 4 días. Tenía todo organizado para pasar unas noches de eterno placer con su novia de tan solo 27 años. El asunto era que don Carlos tenía que irse muy lejos de donde vivía para no ser pillado o no ser capturado por su esposa. Don Carlos era un sugar daddy. El paseo llegó el momento en que se fueron para la playa, tuvieron que irse inicialmente en avión y luego tomar un carro porque era un lugar bastante inhóspito, era un lugar en donde básicamente iban a estar algunas parejas, pero probablemente a don Carlos nadie lo iba a conocer. Don Carlos tenía un gran problema y era que tenía algunas enfermedades. Tenía diabetes y usaba insulina y era hipertenso hace aproximadamente unos 35 años. Él tomaba losartán y tomaba amlodipino. Sin embargo, como era una persona de 72 años y su novia tan solo tenía 27, él ya no tenía el arsenal propio para poder defenderse en esas noches de eterno placer y decidió llevar a ese viaje la pastillita azul, el Viagra. Comenzaron esa noche a tomarse unas copas de vino, unos tragos de whisky, a hacer un baile, y cuando él se dio cuenta que ya se estaba llegando la hora de irse a la habitación, decidió tomarse una pastillita de Viagra. ¿Se la tomó? Bien. Él dijo, me la tomo ahora y probablemente cuando lleguemos en 40, 45 minutos a la habitación, ya yo voy a estar bien para pues hacer lo que me toca. Llegaron a la habitación y don Carlos vio que pues a pesar del estímulo, de los besos, no tenía una erección adecuada, o sea, no separaba su miembro y decidió ir al baño y tomarse otra tabletica. Ya iban 2. Lo que nunca imaginó don Carlos era que esa segunda pastilla no le serviría. Regresó a la habitación, se acostó con su novia de tan solo 27 años y comenzaron a estimularse, pero no le funcionó, no tuvo la erección que él deseaba. Esto incomodó a su pareja y le preguntó que si además de tener su esposa, tenía una amante más. Y realmente no era una pregunta extraña porque pues ya ella era la amante de don Carlos. Esto a él lo puso un poco incómodo y decidió ir al baño, sacar otra tableta y tomárselas. Por supuesto, él había llevado pastillas para 4 noches. Probablemente había llevado varias cajas. El asunto de todo esto fue que él regresó a la habitación, intentó tener la relación, pero la erección no fue efectiva. Recuerden ustedes que en las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, colesterol alto y obesidad, muchas veces estos medicamentos no funcionan de la misma manera porque para que el miembro viril tenga una erección adecuada tiene que llenarse de sangre y a veces allí ya hay un poco de alteración de esas zonas y no ocurre una erección. La chica se molestó al punto que decidió salirse de la habitación y dejar a don Carlos solo. Don Carlos se sintió un poco apenado, pero 30 minutos después que la chica se salió de la habitación, hubo una erección del pene. Ya no había ningún estímulo, esto se conoce en medicina como priapismo, erección sostenida del miembro viril sin ningún estímulo. Y él tiene una erección, recuerden, se había tomado 3 tabletas de Viagra. Además de tener la erección, se le taparon la nariz, se le taparon los oídos y él comenzó a sentir dolor de cabeza y a sentir una incomodidad en el pecho. Y a pesar de que él posiblemente tenía mayor riesgo de infartarse, lo que realmente lo incomodaba era que no estaba su pareja y él estaba erecto. Estaba erecto. Bueno, él se paró de la cama, comenzó a caminar, comenzó a pensar en otras cosas, fue y se bañó y después de que había pasado cerca de 45 minutos, el miembro viril continuaba erecto. Sí, habían pasado cerca de 45 minutos sin ningún estímulo y él estaba erecto. Pasó el tiempo, pasó 1 hora y seguía erecto. Pasaron 2 horas y seguía erecto. Él comenta que se autoestimuló en ese lapso de tiempo, tuvo una eyaculación, pero a pesar de eso persistía erecto. O sea, la erección nunca se dio. Esto es bien preocupante porque ese tipo de erecciones muchas veces tienden a ceder solas. Pero en algunas circunstancias esto no ocurre.
Cuando la pareja llegó le preguntó que qué pasó, lo vio un poco angustiado y él le comentó que media hora después de que ella se había salido había tenido erecciones, pero que esa erección persistía, que no había podido ceder. En consecuencia, ellos le dijeron, cálmate, ven, acuéstate, está tranquilo, relájate, toma un baño, pero él ya se había bañado y la erección no cedía. 4 horas después, la erección no había cedido. Él se preocupó demasiado y preguntó en el hotel si había algún médico o alguna enfermera que lo atendiera. Le manifestaron que no y decidió ir al puesto de salud del pueblo donde se encontraba escapado con su pareja. El asunto de todo esto era que el médico que se encontraba allí era un rural y no tenía nada que hacer. Le dijo, usted tiene un priapismo y aquí no podemos hacer nada. Él se había ido lejos con la persona que estaba engañando a su mujer porque no quería que lo pillaran. Pero así de lejos estaba el hospital más cerca en donde podía encontrar un urólogo o un médico de emergencia. Contrató un carro y se fue al hospital, pero estaba aproximadamente a 4 horas y ya habían pasado cerca de 5 o 6 horas de que él tenía una erección. Cuando llegó al hospital, resulta que una de las cosas que se hace en estos casos es que cuando el miembro está erecto, se toma una aguja, se pone, se saca sangre y los miembros tienden nuevamente a ponerse flácidos. Pero ya había pasado un tiempo muy largo y su miembro viril ya había comenzado a sufrir, al punto que el dolor hacía llorar a don Carlos. Pero quien le hizo ese procedimiento cuando él llegó no era un urólogo. El urólogo no estaba de turno y cuando llegó encontró de que ya habían problemas importantes y que probablemente el tiempo que había pasado el miembro viril o el nepe sin sangre iba a hacer que él perdiera parte de su miembro. Y sí, así sucedió. Al día siguiente hubo que llevarlo a cirugía, reducirle o quitarle parte de su miembro viril y el problema de todo esto fue que durante la cirugía se infectó. Fue a una unidad de cuidados intensivos, ya con su miembro medio amputado y en consecuencia después de esa cirugía la infección que tuvo en el miembro viril le causó la muerte a don Carlos. ¿Sí? Se tomó 3 tabletas de Viagra y se le paró, pero luego de esto él no se paró más. Que esta historia de don Carlos te haga ser prudente con este tipo de medicamentos y con algunos otros que se utilizan para tener placer, pero que en personas con algunos factores de riesgo puede generar complicaciones importantes e incluso la muerte.